Probable que a la mayor parte de los amigos que nos acompañan en el curso de periodismo y también en las lecturas habituales les interese más lo local, lo argentino cercano, que lo internacional. Sin embargo, creo que vale, por un lado, abrir una puerta en esa dirección. Laboralmente es muy atractivo. Creo que el análisis internacional da sus frutos y brinda muchas satisfacciones, pero aún para aquellos que no lo observan como una salida laboral genuina, sepan que abordar la realidad internacional ayuda al análisis local, permite situar de modo adecuado la realidad argentina. En principio es lógico señalar que los que les interese la temática deben volcarse sobre los medios de comunicación internacionales. Para ellos valen las mismas prevenciones que para los locales. Son empresas, por lo tanto, inclinan la información, inclusive la tergiversan según la necesidad de los sectores que dominan su directorio. También hay que trabajar fuerte sobre redes, sobre webs, porque se encuentra bastante material hoy ya en Internet acerca de la realidad mundial y a veces con perfiles diferenciados a los conocidos y a los que se difunden a través de los medios concentrados. Ahora bien, si bien uno no pretende que los que se acerquen al tema sean expertos en cada una de las naciones, creo que hay elementos básicos de conocimiento histórico que deben tener. Es necesario, así como en la República Argentina es preciso tener un conocimiento acerca de la historia política y económica nacional, en el orden internacional también. No se puede abordar todo, pero si ustedes están analizando la realidad por la que atraviesa el Vaticano, por ejemplo, que tiene un papa argentino, y tienen que tener un conocimiento previo de algunos elementos básicos de la historia de la Iglesia. Si van a analizar la realidad eurasiática o la realidad de Medio Oriente, deben conocer la historia, por lo menos la historia cercana, si no profunda, de China, de Rusia, de Irán, de Líbano. Son historias muy ricas que creo que vale la pena considerar, o inclusive historias que denotan el delito imperial dentro de las regiones como la de Arabia Saudita. Son cosas que deben tomar en cuenta para tener background, no para señalarlo, no para decirlo, para tener una formación que les brinde potencia a la hora de hacer eje en la información actual. El tema de la información actual tiene dificultades debido precisamente a la lejanía y a las complejidades que implica conseguir fuentes para poder cotejar. Pero es importante eh, tratar de aislar el suceso inmediato, puntual, y ver el conjunto en cada una de las informaciones. Más que en lo nacional, aun cuando lo nacional también deba ser así, es necesario comprender que en lo internacional un episodio no siempre marca una tendencia. A veces es extrapolado y puesto en pantalla con el objetivo de demostrar algo dentro de lo que intenta evidenciar el medio de comunicación en cuestión, que señalamos tiene intereses específicos al respecto. El otro elemento que me parece básico y es muy impactante en el orden internacional es dejar de lado las aseveraciones psicológicas contundentes. Todo hay que demostrarlo, todo hay que probarlo, y el modo en el cual se viene trabajando sobre el público desde esos espacios concentrados es muy desleal. Se dice, por ejemplo, los iraníes son terroristas, se dice Chávez es, o Maduro su sucesor, dictador. Se dice el gobierno italiano es fascista. Se dice Alemania sigue teniendo nazis en su administración. Bien, se dicen muchas cosas. Se dice que Trump es el más beligerante de la historia. En realidad no generó ningún conflicto armado, fíjense. Hay que comprobarlo. No importa quedar en ridículo, no importa contrastar con la opinión. Ustedes son periodistas, tienen que tener una personalidad afirmada para rechazar las oleadas de opinión y comprobar los datos que se están aseverando. ¿Qué quiere decir ser terrorista? ¿Qué quiere decir ser terrorista? Es decir, ¿dónde están los atentados comprobados de los cuales se carga a determinada nación de tales episodios?
¿Qué quiere decir ser belicista? ¿Qué quiere decir ser dictador? Por ejemplo, Venezuela es el país que mayor cantidad de elecciones realizó a lo largo de los últimos 20 años, y todas corroboradas internacionalmente por observadores, inclusive norteamericanos que estuvieron allí presentes dando el visto bueno para su realización, y sin embargo se dice alegremente que estamos ante una dictadura. Bueno, eso ustedes como profesionales de la comunicación lo tienen que poner en duda. El misterio aquí de los sectores concentrados que intentan orientar la opinión pública en una dirección es la de generar un impacto ante el cual, si el periodista, inclusive el público, que no acepta esa visión, tenga que pedir disculpas y demostrar que es democrático, que no es cómplice de terroristas, que no está de acuerdo con vicisitudes violentas. Bueno, no hay que caer en eso, no hay que dar explicaciones. Si alguien quiere realizar una afirmación, hay que comprobarla. Y en general, hay que tomar en cuenta que un episodio no determina al conjunto. Y esto puede llegar a ser hostil, puede llegar a conmover podríamos decir, al espíritu humano, ¿no? Pero no hay nación en el planeta que sea ofensiva o defensivamente no se haya comportado de modo violento. Cuando aparece una denuncia en particular en la televisión, a través de algunos medios internacionales, hay que preguntarse por qué aparece esa denuncia y no otra. Y a partir de allí investigar las razones profundas y los intereses que determinan la difusión de determinado material. El otro tema es conocer las realidades internas de cada país que se aborda, conocer los volúmenes geográficos, poblacionales, las zonas, cuál es el eje de sus economías y el desarrollo del Producto Bruto Interno, también los vínculos que tienen con otras naciones. Conocer esos elementos también nos lleva a situar los análisis en su justa medida. Piensen hoy, por ejemplo, que a veces se habla de determinadas naciones europeas como si fueran realmente importantes a nivel internacional, y si nosotros hacemos un trazo comparativo entre su volumen de producción de bienes de producción y consumo y los que tiene China, por ejemplo, nos encontramos con que están muy por detrás. Esto no determina la totalidad del análisis, pero es un elemento central para tomarlo en cuenta. Y no olvidar que se está mirando desde el sur. Nunca olvidar el lugar de mirador, porque eso prefigura un tipo de observación y una predefinición a la hora de narrar. Para pensarlo.